Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Tenemos aquí hoy día la guía número 12. Nuestro objetivo de hoy día es reconocer el tiempo pasado simple. En este caso solamente lo vamos a hacer con los verbos regulares. ¿Ya? Existen dos tipos de verbos para que ustedes sepan, los regulares y los irregulares. Hoy día solamente nos vamos a enfocar con los verbos regulares. ¿Ya? Vamos a comenzar con las oraciones afirmativas. Lo que ustedes ven en este cuadrito es la estructura de las oraciones afirmativas. El sujeto, verbo en tiempo pasado, más complemento. Por ejemplo, dice aquí, I worked in Miami, con el verbo work. Este verbo va a ir en tiempo pasado. Yo trabajé en Miami, dice. Y los verbos regulares en oraciones afirmativas van todos a terminar con lo que está aquí, con el sufijo de. Vamos a seguir ciertas reglas para transformar estos verbos y convertirlos en tiempo pasado. Pero solamente en las oraciones afirmativas es donde van a ir con ed. Tenemos aquí las reglas para transformar entonces los verbos y pasarlo a tiempo pasado. Son 5 reglas. La primera es la principal y dice como regla general se le añade ed al verbo. Por ejemplo, tenemos start, que significa comenzar, y queda como started, con ed. Solamente se le agrega ed y nada más. Después, número 2 dice si el verbo termina en no es necesario que nosotros le volvamos a agregar ed, sino que solamente le vamos a agregar la d solita. Ejemplo, tenemos la palabra like termina con él, y le vamos a agregar solamente la d. Quedó como liked. Pero si se dan cuenta también termina con ed, como el primer ejemplo. Después, número 3, dice cuando el verbo termina en consonante más y, como en el ejemplo de try termina en y y antes de la y viene una consonante que en este caso es la r. Lo que va a pasar aquí es que cambiamos esa y por una i latina, como en el ejemplo que está acá, y después de eso le agregamos ed. Queda como tried. Solamente si viene una consonante antes de la y. Si no, si hubiese una vocal antes de la y, en este caso, A, E, I o una U, seguiría la regla número 1, que es la principal, pero no se haría la transformación con la regla número 3. Número 4, cuando tenemos un verbo de una sílaba, como el ejemplo de stop, vamos a agregar la última, o vamos a repetir en este caso la última letra. Por ejemplo, aquí repetimos la P, y después le agregamos la ed, siempre y cuando este verbo sea de una sílaba y termine también en consonante, vocal, consonante. Tenemos la P, que es una consonante, la O, que es una vocal, y la T, que es una consonante. Entonces termina en consonante, vocal, consonante. Por eso repetimos la última letra, que es la P, y le agregamos ed. La 5 es similar a la 4, pero es para los que tienen más de una sílaba. Siempre y cuando vamos a repetir igual la última letra, la T, y después le agregamos ed, en este caso regret, termina en T, por eso repetimos la T. Y ahí le agregamos ed. ¿Por qué pasó eso? Porque también termina en consonante, vocal, consonante. La T, una E y una R. Y además, porque el acento recae en la última sílaba, por eso está subrayada esta sílaba, regret. Entonces, si cumple todas esas condiciones, vamos a hacer lo mismo que hicimos en la regla número 4, de repetir la última letra más ed. Pero recuerden que es para los que tienen más de una sílaba, que termina en consonante, vocal, consonante, y su acento recaiga en la última, se acentúa en la última sílaba. Después, ojo aquí, dice, cuando el acento no recae en la última sílaba, solo se añade ed.
En este caso, listen, su acento recae aquí. No recae en la última sílaba, por lo tanto, aquí no se repite. Las que están subrayadas, esas sílabas son las donde recae el acento. Entonces, si el verbo no sigue la regla número 2, porque no termina en E, no sigue la regla 3, porque no termina en Y, no sigue la regla 4 ni 5, porque no termina en consonante, vocal, consonante, va a ir con la regla número 1, que es la regla principal. Tenemos entonces como primer ejercicio, en el ítem número 1, transformar los verbos en tiempo pasado de acuerdo a las reglas que vimos recién. Por ejemplo, tenemos que identificar el tipo de verbo. Dice visit. Ya sabemos, como está subrayada, hay 2 sílabas. Y aquí en be es donde recae el acento. Entonces tenemos que asociarla con una regla y transformarla en tiempo pasado. Pueden ir desde la número 2 primero. Si el verbo termina en E, le añadimos una D. Busquen todos los que terminan en E para hacer esa transformación. Después sigan con la regla número 3, busquen los que terminen en Y y hacen la transformación. Después siguen la 4, los de una sílaba que terminan en consonante, vocal, consonante, los transforman. Luego la 5, los transforman. Y todos los verbos que le van a sobrar, que no siguen la regla 2, 3, ni 4, ni 5, van a ir con la regla número 1 y solamente le van a añadir al final ed. Aquí en el ítem número 2 es lo mismo, solamente que son oraciones. El verbo es el que está entre paréntesis, por lo tanto ese verbo usted lo tiene que colocar sobre el espacio en blanco, pero en tiempo pasado. Recuérdense la estructura, ¿cierto? La sujeto, verbo en pasado y complemento. Nosotros tenemos el sujeto de la oración y tenemos el complemento, por lo tanto nos falta al medio el verbo que tiene que ir en tiempo pasado. Entonces todos los verbos que están entre paréntesis van a ir en la línea en blanco, pero terminados en ed, siguiendo las reglas también. Hasta ahí con las reglas, porque eran todas esas oraciones afirmativas. Las negativas y las interrogativas, las preguntas, ¿cierto?, tienen su forma, es una forma diferente. El verbo no va a cambiar, por lo tanto no va a ir con ed, y aquí nosotros agregamos otra palabra a estas oraciones, que es un verbo auxiliar llamado did. El did nos dice que la oración está en tiempo pasado. Dentro de la oración no tiene ningún significado, solo nos dice eso, que la oración está en tiempo pasado. Para hacer las oraciones negativas, entonces nos guiamos de la siguiente estructura, esta. Sujeto, el did, verbo auxiliar que nos dice que la oración está en pasado. El not, que es la negación, porque es una oración negativa. Verbo, el verbo queda tal cual, no cambia. Y complemento. Entonces, tenemos el ejemplo que dice I did not work in Miami. Yo no trabajé en Miami. ¿Se dan cuenta? Work, en el caso de la afirmativa terminaba en ed, en el caso de estas que son negativas queda tal cual. Pero con el did y el not acompañados. Entonces dice, transforma las oraciones del ejercicio número 2 en oraciones negativas. Son solamente 5 oraciones. Estas oraciones que ustedes las pasaron delante negativa, o sea, perdón, en tiempo pasado, el verbo, acá las tienen que hacer en negativas, siguiendo esta estructura. Por ejemplo, la número 1, empezamos con el sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Nosotros, el we, ¿cierto? Porque empezamos con el sujeto. Tenemos que agregar did, not, el verbo es el que está aquí entre paréntesis, que es walk, y el complemento. El complemento es todo lo que está después del espacio en blanco. ¿Ya? Son solamente 5 oraciones. Y aquí en el número 4 nosotros tenemos un cuadrito, un puzzle, están con los números, por lo tanto ustedes tienen que transformar, son todos verbos que los van a transformar en tiempo pasado. Por ejemplo, tenemos el número 1 que es wish,
el número 1 va hacia el lado, que es este que está aquí, pero lo van a colocar en tiempo pasado. Recuerden que va a terminar con ed y tienen que ver cuál es la regla. Si sigue la regla número 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Ya? Tenemos las oraciones interrogativas también aquí, por último. Esta es la estructura de las oraciones interrogativas. Y lo que tengo que hacer yo acá, si se dan cuenta, también voy a usar el did, ¿cierto? El verbo también no cambia, queda tal cual. Aquí no usamos el not, porque el not solamente se usa en las negativas. El ejemplo dice, did I work in Miami? Yo trabajé en Miami. Este es el verbo, el que está entre paréntesis, y el dentro de la oración quedó tal cual. Lo que cambia es el orden solamente de las palabras dentro de la oración. Aquí comenzamos con el did, que nos dice que va a ser una pregunta en tiempo pasado. Luego viene el sujeto, el verbo en infinitivo tal cual como es y el complemento. En el ítem número 5 y último, dice crea oraciones interrogativas a partir de las palabras dadas. Ejemplo, solamente hay palabras, por ejemplo dice Connie, study, que significa estudiar, y dice y no sorno. Yo tengo que hacer la pregunta, me voy a guiar de la estructura que estaba arriba. Tengo que comenzar con did, por lo tanto empiezo con did. Luego me dice que viene el sujeto, que se supone que es Connie, ¿cierto? Si es una persona o una cosa, también puede haber de sujeto, o un animal. Después dice verbo, en este caso es study, estudiar, y después complemento, y el complemento dice in Osorno. Y ahí tendría yo mi pregunta lista. Did Connie study in Osorno? ¿Connie estudió en Osorno? Eso mismo van a hacer ustedes con las 5 oraciones que están ahí, o sea, las 5 oraciones que están aquí, que están por palabras. Ustedes le tienen que agregar el did y ordenarla según la estructura. Y recuerden que está el último cuadrito, ¿cierto? Para alguna sugerencia, comentario o informarnos de su número nuevo de teléfono, si es que lo cambiaron, y la rúbrica de evaluación. Y eso sería, espero que no esté tan difícil la guía, y nos vemos para la próxima, la guía número 13. Bye bye.